Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble: que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado algunos temas que creemos que pueden interesaros. ¿Nos acompañáis? Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Bueno, pues de nuevo estoy yo solito, Estoy solito al frente del programa. Bueno, pues nada, seguiremos adelante. No sé si durante el programa vendrá José Manuel, pero bueno, obligaciones propias de su trabajo y eso pues le han impedido por lo menos estar al comienzo del programa. Así que bueno, esperemos que venga, y si no, pues ya sabéis que bueno, lo llevo yo solito y tan a gusto. Hoy, como no está José Manuel, pues el sumario lo digo yo. Primero conversaremos con el historiador Arnao Fernández Pasalodos sobre su libro Hasta su total exterminio, la guerra antipartisana de 1936 a 1952, este libro que tengo aquí junto a mí. Luego, como siempre, continuaremos con las efemérides del día, es algo fijo en nuestro programa, el que pasó tal día como hoy hace mucho tiempo, y a ver si nos da tiempo a la curiosidad del día, que como sabéis pues casi nunca nos da tiempo, pero a ver si hay suerte en el programa de hoy. Y bueno, pues empezamos con nuestro invitado. Hola, buenas tardes, Arnao. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un placer y un gusto tenerte aquí. Desde que, bueno, yo descubrí tu libro, este libro que tengo aquí, que enseño a cámara. No va a ser la última vez que lo enseñe, que para eso estamos aquí, para hablar de tu libro, como diría el difunto Paco Umbral, ¿no? Hasta su total exterminio, la guerra antipartisana en España, 1936-1952, editado por Galaxia Gutenberg. Bueno, antes que nada, como somos gente educada, aunque no lo parezcamos, vamos a decir un poquito tu biografía, te vamos a presentar para nuestros escuchantes, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues Arnao Fernández Pasalodo nació en Barcelona, es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de esa misma ciudad, de Barcelona. Actualmente es investigador postdoctoral en el University College de Dublín. Forma parte del equipo de trabajo del proyecto ERC Civil Wars, dirigido por el profesor Robert Gerwarth. Creo que se dice así, ¿no? Gerwarth. Vale. Robert Gerwarth. Eso sí. Es coeditor de la revista universitaria de Historia Militar y profesor en el Máster de Historia Militar de la Universidad de Santiago de Compostela. Sus investigaciones sobre la historia sociocultural de las guerras civiles europeas y la construcción de la dictadura franquista se han publicado en diversas revistas científicas como Ayer, European History Quarterly, Historia y Política o Historia Social. Y además es ganador del premio de jóvenes investigadores Mary Nash en 2021 con el artículo Uniformidad, Confusión y Paranoia: guerrilleros y guardias civiles en la Guerra Irregular Española 1936-1952, que supongo que será el germen de este libro. Exactamente, sí. La base y el sustento mayor del libro. Estupendo. Bueno, pues hoy, como decimos, viene a presentarnos este libro, Hasta su total exterminio, la guerra antipartisana en España, 1936-1952. Bueno, Arnao, la primera pregunta que le hacemos a todos los historiadores e investigadores que vienen a nuestro programa es siempre la misma. Y es que queremos llegar a ver si alguno nos dice la clave de esa pregunta. A ver si tú lo consigues. La pregunta es: ¿cómo es que cometiste la insensatez de estudiar historia? Te lo dice otro insensato, ¿vale? Pues esa insensatez de estudiar historia, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, entre insensatos nos podemos entender mejor entonces. La temeridad era básicamente que yo en el colegio era el típico alumno de 5 en castellano, 5 en inglés, 5 en ciencias naturales y 10 en historia. Bueno, en ese momento las ciencias sociales, ¿no? Sí. Era lo único que se me daba medianamente bien o que destacaba un poco. Luego, cuando di el paso al instituto, igual, en el instituto no aprobé nunca un examen de matemáticas, para que te haga la idea, nunca. Ajá. O sea, 4 años de instituto, suspendí todos los exámenes de matemáticas.
Mientras que la asignatura de historia o también la de geografía o historia del arte luego en bachillerato, pues era como, pues siempre 8 9 10, ¿no? Algún día que decía, hostia, un 10, ¿no? En casa se ponían muy contentos. Pues un poco Mm. la temeridad venía de que desde pequeñito pues siempre me ha gustado mucho la historia, siempre tengo un interés muy, muy grande pues, básicamente iba conducido a si alguna vez pisaba la universidad, tenía que ser para estudiar el grado de historia, no otro, ¿no? O sea que Claro, está un poco claro. condicionado. Bueno, respecto a lo de las matemáticas, te entiendo perfectamente. No sabes cuánto te entiendo. Te entiendo muy, muy La bien. asusté con todo. Bueno, y una vez que estudias historia, pues lo siguiente es, te especializas en el periodo de la guerra civil y la Mm, posterior posguerra. O sea, sí. el lapso de tiempo entre 1936 y 1952, que es el lapso de tiempo de. Luego hablaremos del porqué, Mm, bueno, que marca este libro. ¿Por qué sí. esa temática? ¿Por qué? Y no otra. Bueno, básicamente el que se acerque un poco al libro y empiece a bichearlo, ¿no? Verá que el libro se introduce con una historia que es la de Manuel Sesemur. Ujú. Y Manuel Sesemur era mi bisabuelo, ¿no? Mi bisabuelo es una víctima más de las miles que hubo de la represión franquista. Y esa era una historia que siempre estuvo muy presente en mi casa, en mi familia, con muchas dudas en torno a qué es lo que le había pasado realmente a Manuel Sesé, porque no se sabía muy bien por qué había sido asesinado a manos de unos guardias civiles. Y eso desde pequeñito a mí siempre me marcó la infancia, me marcó la adolescencia. Y entonces cuando yo llegué a la universidad y empecé a tener la asignatura de Historia Contemporánea con profesores como Javier Rodrigo, que luego se convirtió en mi director de tesis, Ujú. pues claro, tenía esa vinculación, digámoslo, familiar, afectiva, traumática, desde muchas variantes, con la cuestión de la guerra civil y del primer franquismo, ¿no? De ese franquismo Ajá. que va en los años 40, a principios de los 50. Entonces, digamos que en el momento en el que dije, vale, yo me quiero dedicar a esto y quiero investigar y quiero profesionalizarme y ser historiador, pues lo tuve muy claro desde el inicio, ¿no? No me iba a especializar en historia medieval ni historia antigua, lo tenía muy claro que tenía que ser en siglo XX y en particular por la guerra civil y la dictadura, ¿no? Y viene muy marcado por ese trauma familiar. Claro, es que, y ya nos introducimos en el tema, es Mm, muy común entre las familias en España tener este tipo de historia, este tipo de trauma. Cualquier familia, uno rasca un poquito hacia atrás y se encuentra alguna totalmente. historia parecida. De hecho, hay una historia que tú cuentas en el libro, y yo tengo Mm, un compañero, Pedro, que es un compañero mío, al que le hago referencia porque él es de Montoro. Entonces le sí. hago referencia a. Digo, estoy leyendo un libro donde se habla Mm, de tu pueblo y se habla del cortijo Mojapié. Y me sí, contó toda la historia. Me contó toda la sí. historia y resulta que uno de los implicados ahí era un tío abuelo suyo. Con lo cual, esto nos toca muy de cerca. Y nos Sí, toca. sí. Y por eso es historia contemporánea, pero historia incluso viva aún. Viva aún Sí, historia porque. de realmente, sí, sí. Claro. Bueno, la primera curiosidad, lo primero. Mm, Cuando uno lee la portada y se encuentra el rango de fecha. 1936, que es evidente, porque es el inicio de la ujú, guerra civil, ujú, y 1952. Y además tú dices, y varias veces, y lo argumentas muy bien en el libro, que para mm, ti la guerra en realidad no termina en el 39, sino que ujú, termina más o exactamente. menos, pues eso, en 1952. ¿Me puedes desarrollar un poquito eso para nuestros oyentes? Sí, claro, o sea, básicamente lo que ocurre es que las guerras en particular, pero las guerras civiles en concreto tienen una particularidad y es que el fin de las guerras no, intentamos hacer cuadros y hacer cronologías muy estancas, pero la realidad supera a la intención de los historiadores, ¿no? Entonces nos vemos superados. ¿Qué quiere decir esto? Que las guerras no siempre acaban el día en el que se firma el último parte de guerra, por ejemplo, ¿no? Ujú. En el caso de la Guerra Civil Española, lo que estudiamos en el instituto o en el colegio, ¿no? Es que empieza el 17-18 de abril del 36 y termina el 1 de abril del 39, que es cuando Franco firma ese último parte de guerra, ¿no? Claro, luego cuando uno se acerca a la realidad, o sea, la realidad, cuando uno se acerca al archivo, cuando uno se acerca a las fuentes orales, a aquellos que vivieron los años 40 y principios de los 50, pues te empiezan a argumentar y te empiezan a contar historias en las cuales esa cuestión de que la guerra acaba en el 39 no termina, como mínimo, no tanto de sostenerse, sino también podríamos decir de que deberíamos plantearnos hasta qué punto el 39 sería el año del fin de la guerra civil, ¿no? ¿Por qué? En el caso en particular del libro, eh, lo que, lo que propongo es beber un poco de la corriente de dos, tres investigadores e investigadoras, como Jorge Marco, Mercedes Justa,
que desde hace ya pues un lustro, una década prácticamente, venían señalando, porque ellos son especialistas en el estudio de la guerrilla antifranquista, y ellos marcaron un poco el camino de decir, oye, ¿hasta qué punto podemos hablar de que la guerra civil acaba en el 39? ¿Por qué? Porque al final, a partir del año 39, en muchísimas sierras, en muchísimas provincias del Estado español, la guerrilla antifranquista sigue actuando, y además sigue actuando de una manera mucho mayor de lo que lo hace entre los años 36 y, los años 30, y el año 39, ¿no? Entonces yo lo que me propuse en el libro, primero la tesis doctoral, que como comentaba el libro es fruto de esa tesis, pero luego pues, en el libro lo amplié un poquito más, ¿no? Era decir, vale, cogemos esta idea propuesta por compañeros como Jorge Marco o Mercedes Justa, y lo que voy a hacer es ir al archivo y ver qué decía la dictadura franquista, ¿no? Es decir, a ver si la propia documentación generada por la dictadura franquista nos permite afirmar o nos permite, como mínimo a nivel historiográfico, debatir hasta qué punto es viable hablar de que la guerra civil no dura 3 años, sino que dura 15, ¿no? Y claro, cuando yo me fui al archivo durante 3-4 años a realizar mi investigación doctoral, pues empecé a hallar un montón de documentación, o sea, una documentación ingente, en la cual el propio Franco, los altos mandos militares de la dictadura, e incluso los guardias civiles más rasos, aquellos que están destinados a luchar contra la guerrilla, hablan explícitamente de que lo que está ocurriendo en el año 47, el año 48, el año 51, es la continuación de la Guerra Civil Española, la Guerra Civil que entendemos por el periodo 36-39, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que una de las potencialidades que tiene el libro, una de las cosas buenas, novedosas que tiene, es que coge un poquito esa intención de demostrar o de argumentar que la guerra civil quizá dura más de 3 años, y lo hace a través de la propia documentación de la dictadura. Es decir, hay documentos, como habrás visto en el libro, del propio Franco, que dice que contra la guerra, y eso lo firma en el año 44, ¿no? Entonces hace 5 años que acaba la guerra. Por el año 44, Franco está firmando un decreto ley escrito por él, y firmado por él, en el cual dice que la lucha contra la guerrilla antifranquista en el año 44 es la continuación del victorioso remate de la guerra nacional. O sea, el propio Franco afirma que en el año 44 la guerra civil ha terminado, ¿no? Entonces, bueno, un poquito la cuestión de la cronología va por ahí, ¿no? La intención del libro era mostrar hasta qué punto es sólido, se puede afirmar que la guerra civil dura 15 o 16 años en lugar de 3. Es que es un planteamiento muy novedoso, porque va, bueno, en contra de lo que todo el mundo piensa, lo aceptado generalmente, de los 3 años, y luego se habla de represión. Los años de posguerra son años de represión, pero en este caso, además tú lo dices, las propias autoridades del momento hablan de, bueno, incluso se declara estado de guerra. Estado de guerra, y provincias desde Galicia, la propia Andalucía, Cataluña, Aragón, es que tú encuentras, y prácticamente Extremadura, prácticamente toda la geografía peninsular, por lo menos, tiene núcleos guerrilleros. Entonces, claro, podemos hablar de estado de guerra, y además en ese sentido, con el sufrimiento de los combatientes, pero también, que lo veremos, muy importante, el sufrimiento de la población civil. Que la población civil es quizás, bueno, casi siempre, como en todos los conflictos, la principal víctima de este estado de guerra, ¿no? Bueno, pues una curiosidad, antes de incluso de dar un pasito más. Cuando se habla de la guerrilla antifranquista, hay un término que, bueno, se habla de guerrillero, tú hablas de partisano, pero hay un término que se usa corrientemente, pero que tú no usas para nada, que es el de maquis. Sí. Los maquis, y tú ese término no lo usas para nada, y a mí me ha llamado la atención. ¿A qué es debido? Sí. Pues es debido principalmente a que el libro parte de la intención de utilizar sobre todo el concepto partisano. ¿Por qué? Porque el concepto maqui o el concepto guerrillero lo tenemos muy asumido a nivel cultural, a nivel social, ¿no? Cuando hablamos de la guerrilla, pues hablamos del maqui, ¿no? Aquellos que se echaron al monte, los de la sierra, etcétera. En cambio, no utilizamos un concepto que para mí debería de comenzar a utilizarse mucho más, que es el concepto de partisano. Porque al final el concepto de partisano lo utilizamos solamente, por lo menos desde España, tanto a nivel historiográfico, es decir, dentro de la academia, pero también a nivel social, cuando hablamos entre amigos, la familia, ¿no? Utilizamos maqui, utilizamos guerrilleros. Yo apuesto un poco por el uso del término partisano, porque es un término que se utiliza para hablar de los guerrilleros antifascistas, por ejemplo, de Italia, de Yugoslavia, los partisanos soviéticos, ¿no? Que combaten contra los ocupantes nazis. Pues hay que pensar que los guerrilleros republicanos se anticipan a todos estos guerrilleros antifascistas de Europa. O sea, la guerrilla republicana, lo que luego se conoce como guerrilla antifranquista, nace en el verano del 36, es decir, nace entre 4 y 5 años antes que la resistencia armada soviética, por ejemplo, que los partisanos soviéticos, los partisanos italianos, ¿no? Que conocemos toda la canción de Bella Ciao y toda esta cuestión cultural. Adquiriendo, pues los republicanos españoles se anticipan
llevan 4 o 5 años, ¿no? Ellos también son partisanos, porque partisanos, dentro de la cultura de posguerra europea, de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, partisano es aquel que se echa al monte para huir de la represión nazi o italiana, en el caso de los fascistas italianos, y desde el bosque lo que hace es resistir y combatir contra ese fascismo, ¿no? Pues bien, eso es lo que hacen los republicanos desde el verano del 36 en muchas sierras de España, ¿no? Yo apuesto, es una cuestión intencionada la de no utilizar tanto el concepto maquis, que yo lo compro y lo utilizo en mi día a día, pero es verdad que en el libro prefiero utilizar sobre todo la cuestión de partisano, ¿no? Como ser muy pesado con el concepto, para mostrar primero la viabilidad que tiene y luego para bueno, pues desde mi pequeño punto de partida, ¿no? Pues animar a la gente a que utilice el concepto partisano para hablar de los guerrilleros republicanos y antifranquistas. Claro, es que tú hablas en el libro de esa anticipación española, ese primer uso español tanto por un lado como por el otro. Me explico. Es decir, los primeros partisanos del siglo XX, más o menos, así que aquí en Europa, aparecen en España. Pero la primera lucha contra insurgentes y la primera implementación de lucha contra insurgentes contra esos partisanos también se comienza a emplear en España, tal y como después hemos visto en películas, novelas, en documentación, hemos visto que usaron a la Alemania nazi y la Italia fascista. Bueno, pues todo eso se anticipa y se anticipa en España, tanto por un lado como por otro. Y hablas de que ese modelo de contrainsurgencia, hablas de un modelo prusiano, de la guerra que se empieza a implementar o ya a escribir en la guerra franco-prusiana, pero que España ya utiliza, por ejemplo, en la guerra de Cuba y en la guerra de Marruecos, en las dos guerras de Marruecos, la del 19 y la del 20. O sea que el ejército español ya estaba entrenado en la contrainsurgencia, pero también en la insurgencia, porque si una de las cosas que inventamos los españoles fue la guerrilla. Siempre se dice que los españoles inventamos la siesta y la guerrilla. Bueno, pues entonces a partir de 1936 esa lucha partisana y esa lucha antipartisana que luego desarrollarán las potencias del eje y los partisanos del resto de Europa se anticipan aquí. Es lo que tú vienes a decir, sobre todo en la primera parte del libro, ¿no? Exacto, es lo que se propone, ¿no? Al final, creo que una de las cuestiones que falta por hacer a nivel del estudio de la guerrilla, antifranquista hablamos, es insertarla en el marco europeo en el que se desarrolla, ¿no? Hay que pensar que comentábamos, la resistencia republicana y antifranquista no es solo la primera de todas, que lo es en el verano del 36, es que también es la última, porque acaba en el año 52, mientras que el resto de resistencias antifascistas acaban en el año 45 con la victoria sobre las potencias del eje, ¿no? Y al final, pues claro, es lo que comenta, no solo se anticipa en los partisanos republicanos a sus homólogos europeos, es que los militares del bando rebelde, que luego serán los grandes jerarcas de la dictadura franquista a la postre, se anticipan a la Alemania nazi o a la Italia de Mussolini en muchas de las prácticas antipartisanas, ¿no? Porque al final, por una cuestión cronológica, desde el verano del 36 están combatiendo a la guerrilla. Y hay una cuestión muy interesante, ¿no? Ya que estamos en vuestra radio y que una radio de aquí del sur, hay que pensar que, por ejemplo, Queipo de Llano es un mando militar rebelde, que es lo que hace cuando se tiene que enfrentar a las primeras partidas de guerrilleros republicanos en Andalucía, por ejemplo en las sierras de Huelva o en las sierras de Sevilla, lo que va a hacer va a ser aplicar lo que él y sus compañeros habían aprendido en la guerra del Rif, en la guerra de Marruecos. O sea, tú fíjate que la primera orden que da Queipo de Llano en Andalucía para intentar eliminar las partidas guerrilleras, aparte de atacarlas militarmente, es la cuestión de ofrecerles bandos de perdón, ¿no? Es decir, se lanzan octavillas y se da información a las comunidades rurales de Andalucía para hacerles saber a los guerrilleros republicanos que están hechos a la sierra desde el verano del 36, oiga, si ustedes se entregan con el arma, que el arma muchas veces era una escopetilla, pero bueno, si se entregan con el arma que tengan en las manos, vengan ustedes a la comandancia militar, entregan el arma y no tendrán ustedes pena de muerte, Y muchas veces incluso saldrán en libertad. Esta es una estrategia que Queipo de Llano aprende en el RIF. Y muchos mandos militares aprenden en el RIF, porque lo que hacen en el RIF es, ante los guerrilleros rifeños, como no los pueden localizar muchas veces militarmente, es decir, no los pueden localizar físicamente y eliminarlos o capturarlos, lo que hacen es tratar de ganarse su favor o ganarse su confianza a través de esos bandos de perdón, ¿no? Entonces, al final lo que nos pone tras la pista la investigación que propongo es justo eso, ¿no? Que hay una traslación en aprendizaje
Y los mandos militares de la dictadura franquista son mandos militares que han estado en la guerra de Cuba, pero sobre todo en la guerra de Marruecos, Claro, ¿no? Y son lo que los hacen es militares aplicar africanistas. cosas exactamente, son africanistas. Entonces lo que hacen es aplicar en la lucha contra la guerrilla métodos que ellos han aprendido y de hecho han llevado a cabo directamente en la guerra de Marruecos, por ejemplo. Claro, pero quizá la principal diferencia, y corrígeme si me equivoco, entre esta contrainsurgencia en el Rif y la que se practica a partir de 1936 es que esa guerra antipartisana también se utiliza como excusa para acabar con elementos considerados eliminables, y que luego después los nazis, sobre todo, bueno, y también la Italia fascista, va a utilizar, en este caso por motivaciones ideológicas. Los nazis tienen otras más, las motivaciones raciales y demás. Pero en este caso, esa contrainsurgencia, digamos que se multiplica, porque además viene con una finalidad que ya, por ejemplo, Mola expresó en su momento cuando estaba preparando el golpe de Estado, de exterminar al enemigo. Entonces, claro, esta contrainsurgencia es mucho más cruel y es mucho más dura, ¿no?, que la del Rif. Claro, totalmente. Además, lo que ocurre es justo lo que comentan, ¿no? Que se solapa. Es decir, lo que ocurre en muchas localidades, y sobre todo hablamos de comunidades rurales de la España de los 40, es que se solapa, digamos, el proceso represivo de la dictadura, es decir, la persecución de los hombres y de las mujeres republicanas, ¿no?, que son encarceladas en las prisiones, en los campos de concentración, que muchos tienen que exiliarse para no caer, pues, en esos espacios concentracionarios o en las tapias de los cementerios, ¿no?, los famosos paseos. Entonces lo que ocurre es que en muchas localidades se junta ese proceso represivo con la lucha contra la guerrilla. Entonces lo que ocurre es que digamos que crece exponencialmente la violencia, porque lo que va a ocurrir es que la Guardia Civil, que es la agencia preferente para la lucha contra la guerrilla, se va a ver facultada en esas comunidades rurales donde hay presencia de la guerrilla y colaboración de paisanos con la guerrilla, se va a ver facultada para actuar como quiera, es decir, con una libertad de acción absoluta. Entonces eso lo que va a favorecer o lo que va a implicar es que el proceso que conocemos como esa represión franquista que se da contra hombres y mujeres republicanas se va a acelerar y se va a convertir en un proceso mucho más violento todavía, que va a afectar a un mayor número de personas, por la cuestión de que también hay al mismo tiempo persecución de campesinados, de cortijeros y de los propios guerrilleros por la existencia de esos marcos de lucha contra la guerrilla, ¿no? Y hay que darse cuenta de que en esos espacios, en esas comunidades rurales donde hay lucha contra la guerrilla, el número de torturados, el número de asesinados mediante ley de fuga, el número incluso de deportados a campos de concentración, el número de violadas, de mujeres violadas, pero también el número de personas que son, pues bueno, que se ven forzadas a exiliarse o que se ven deportadas de sus cortijos, se incrementan. Es decir, lo que ocurre es que cuando vemos un pueblo que no está afectado por la lucha antiguerrillera y otro que sí, aunque esté muy cerquita, lo que vamos a ver es que el pueblo que sí está afectado por esa lucha antiguerrillera va a tener unos niveles de violencia espectaculares, ¿no? Y esa es una cuestión que precisamente diferencia quizá de otros espacios como la Guerra de Marruecos. Y es muy curioso como tú bien explicas en el libro, como esa primera represión de los guerrilleros, de los partisanos, vamos a hablar de partisanos, esa primera es contraproducente, porque como se dirige mucho contra la población civil, hace que esa población civil huya al monte y engrose las filas de la guerrilla. O sea, se hace contraproducente. O sea, que el que no tenía intención de irse al monte, presionado por la Guardia Civil y por las falangistas y demás, y harto de sufrir ese hostigamiento, pues terminan un día, cogen las 4 cosas que tienen y se echan al monte con los familiares o paisanos que tuvieran en la guerrilla. Es muy curioso esta reacción, ¿no? Claro, lo que ocurre es precisamente, parece contradictorio, ¿no? Uno piensa, ostras, la dictadura franquista lo que hace es echar más gente a la sierra. Pues sí, quiere decir, la violencia indiscriminada, la violencia contra las comunidades rurales de una forma absolutamente violenta y discrecional, lo que hace es que muchos paisanos y paisanas encuentren en la sierra el único espacio en el que pueden sobrevivir. Porque hay que pensar que, por ejemplo, el hermano de un guerrillero, ¿no? El hermano de un guerrillero, lo que le va a ocurrir de forma habitual es que la Guardia Civil se va a presentar en su casa o lo va a llamar al cuartelillo, y lo que va a ocurrir cuando se presenta ante la Guardia Civil es que lo van a torturar. Y claro, ¿qué ocurre? La tortura no es un día.
se lo torturan de forma sistemática para que dé información de dónde está su hermano, que es guerrillero. Claro, este hermano del guerrillero, al final, cuando lo han torturado 5, 6 o 10 veces, cansado primero de la tortura física y luego del miedo de que un día se le vaya de la mano la tortura y lo acabe matando, pues dice, oye, yo la única solución que tengo es o irme a Francia, pero a lo mejor no tengo la oportunidad por una cuestión económica o geográfica, o me echo la sierra con mi hermano o con los compañeros de mi hermano, ¿no? Claro. Entonces lo que ocurre es precisamente eso, que la violencia antiguerrillera es tan discrecional, es decir, es tan arbitraria, afecta a todas las capas rurales, que lo que hace es provocar el envío de gente a la sierra. Y de hecho, muchos comandantes, muchos oficiales de la Guardia Civil se quejan de esto precisamente, de que la violencia tan arbitraria que están ejerciendo en esas comunidades rurales está afectando al propio éxito de la lucha contra la guerrilla. Y muchos mandos de la Guardia Civil lo que apuestan es por decir, oiga, lo que hay que hacer aquí es labores de información y labores de, si hacemos un acto violento contra una serie de personas, tienen que ser personas que realmente tengan una vinculación muy estrecha y muy directa contra la guerrilla, porque si no, lo que ocurre es que las propias comunidades se nos vuelven en contra y no nos dan información, ¿no? Por ejemplo, claro, esto es un proceso que parece muy obvio a nuestros ojos, de decir, hombre, si ejerce mayor violencia, está echando mayor gente a la sierra, pues vaya desastre de guerra antipartidista llevando a cabo, ¿no? Claro, pero aquí entronca con varias cuestiones que yo intento mostrar en el libro. Y la principal de todas es la cuestión de la cultura militar que tienen esos guardias civiles y esos militares de la dictadura franquista. Que ellos entienden en la guerra contra esos guerrilleros una guerra que tiene que ser en extremo violenta. Es decir, no entienden que haya que llevar a cabo labores de información o que haya que hacer una violencia muy selectiva, sino que entienden que como están facultados por la propia jerarquía del régimen a ejercer una violencia discrecional, pues lo pueden hacer. Además hay que tener en cuenta una cuestión. Es muy caro llevar a cabo una guerra. Claro. Y es muy caro llevar a cabo una guerra basada en la información. Esto, por ejemplo, le sigue pasando al ejército de hoy en día. Pregúntale si no a los americanos en Irak, por ejemplo, ¿no? Que al final ejercen una violencia contra las comunidades. ¿Por qué? Porque saber exactamente dónde está el guerrillero, quién es el enlace verdadero de la guerrilla, eso cuesta dinero. Y la dictadura franquista tenía muchas cosas, pero dinero precisamente no tenía en exceso. Entonces lo que ocurre es que también prima esa cuestión. Es decir, como falta dinero para llevar a cabo una guerra de información, una guerra contrainsurgente y de espionaje, pues se ejerce una violencia atroz contra todo el mundo que vive en ese trato de operaciones, ¿no? Lo que pasa es que al final, claro, aunque se dilate en el tiempo, esa violencia es tan atroz, es tan de reventar las comunidades rurales, que termina teniendo éxito. Porque aunque tarde más tiempo, quizás si la violencia hubiese sido mucho más controlada y mucho más selectiva, la lucha contra la guerrilla se hubiese acabado antes. Eso es una cuestión que yo he comentado algunas veces. Lo que ocurre es que pues no es el planteamiento que sigue la dictadura franquista por muchas cuestiones, ¿no? Claro, y a diferencia de otras luchas partisanas, no hubo un ejército por detrás que luego viniera a acabar el trabajo realizado por los partisanos. Podría ser el ejército rojo, ¿no? Claro, pero hay que pensar ahí un apunte último sobre la pregunta que era muy interesante, que precisamente la guerrilla antifranquista se nutre de la ilusión, porque podemos hablar de ilusión, de decir, oye, en el 44-45 los franceses, los británicos, los americanos están venciendo al fascismo, ahora van a venir aquí a ayudarnos. Claro. Es decir, si Franco es la última dictadura fascista de Europa, lo que los guerrilleros piensan, igual que todos los órganos clandestinos antifranquistas, es, bueno, ahora es nuestro turno, ahora van a venir a ayudarnos. Nosotros los guerrilleros se presentan como la punta de lanza. Ellos piensan que en el momento en el que haya una intervención francesa o británica en España para derrocar a Franco, ellos van a ser la punta de lanza, porque ya están dentro del Estado, ¿no? Y van a ayudar a esos aliados. Claro, en el momento en el que los guerrilleros se dan cuenta de que no va a haber ninguna intervención aliada y que están completamente solos, ahí también es un momento en el cual la guerrilla pues empieza a caer en barrena, ¿no? Porque se empiezan dentro de las guerrillas pues a delatar, ya hay miedo porque saben que no va a haber intervención y que hay una lucha pues ya prácticamente suicida, ¿no? Un sálvase quien pueda, ¿no? Un sálvese quien pueda. Entonces, esto también es una cuestión muy relevante de entender para entender la guerrilla antifranquista, ¿no? Y luego tú también hablas del papel de la Guardia Civil y del propio sufrimiento del cuerpo. El cuerpo de la Guardia Civil. Yo cuando estuve leyendo tu libro me acordé de la novela de Almudena Grande, El lector de Julio Verne, que habla de eso, habla de la guerrilla y habla de esa Guardia Civil que prácticamente eran gente a la que le habían quitado el hacho, le habían dado un fusil Mauser, un tricornio y lo lanzaban contra con muy poquita formación, que no tiene nada que ver con la Guardia Civil de la actualidad. Y tú lo tratas también en el libro y de ese miedo que tenían esos guardias civiles a gente, bueno, que estaban muy experimentadas en el monte, que conocían el territorio y demás,
y las propias familias de esos guardias civiles que también lo pasaban mal. Eso queda muy bien retratado en la novela de Almudena Grande y tú lo tratas también en el libro. Y oye, también es importante que hables de lo que pasó la otra parte, ¿no? Es muy, muy, muy interesante. ¿Cómo describirías tú esa vivencia de esos guardias civiles? Sí, pues básicamente, claro, lo que ocurre en los estudios de la guerrilla, los estudios de esta guerra irregular, ¿no? De esta guerra antipartisana, es que conocíamos muchísimo sobre la guerrilla, pero no conocíamos prácticamente nada sobre la otra parte. Es decir, conocíamos a las víctimas, pero no conocíamos bien a los victimarios, ¿no? Entonces, lo que yo me propuse en la tesis doctoral, que es lo que ha salido publicado ahora en el libro, era decir, bueno, voy a estudiar a la guerrilla, pero sobre todo voy a estudiar a los guardias civiles y a los soldados del ejército, principalmente a los guardias civiles, ¿no? Para saber, pues, primero quiénes son, cómo se llaman, de dónde vienen, por qué acaban allí, ¿no? Lo que tú comentabas ahora. Los guardias civiles que combaten en los años 40 y 50, o sea, aquellos que forman parte del cuerpo, forman parte de los mismos estratos sociales que los jornaleros a los cuales están reprimiendo. Es decir, es gente de campo, es gente a lo mejor de ciudad, pero principalmente de campo, que encuentran en la Guardia Civil un espacio de subsistencia donde saben que van a cobrar un sueldo muy pequeño, pero donde, bueno, quizá con los años pueden ir promocionando, quizá lo envían a un destino tranquilo, ¿no? A un pueblito allí, pues bueno, que lo que van a tener que hacer es pues vigilar que no haya contrabando de harina o que no haya cuestiones de control de orden público. Pero claro, muchos de estos guardias civiles que se piensan que va a tener este trabajo, se encuentran que los destinan a combatir a la guerrilla y que por tanto los están destinando a zona de guerra. A zona de guerra. Zona de guerra. Sí. Ellos cuando han sido entrevistados lo dicen, no, es que nosotros nos enviaron allí y resulta que aquello era una guerra. Claro. Y claro, era una guerra silenciada por la dictadura y ni ellos mismos en el momento de llegar allí sabían qué narices estaba pasando en aquel monte, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Porque cuando ese guardia civil llega, pasan varias cosas. La primera es que llega con la familia, que es una cosa muy interesante, que nadie hasta ahora había investigado para esta etapa. Sí se ha investigado para, por ejemplo, la lucha contra ETA en Euskadi, ¿no? De la Guardia Civil, pero no se había hecho en esta etapa, ¿no? Que es la cuestión de la familia de los guardias civiles. Hay que pensar que los guardias civiles que combaten a la guerrilla en la provincia de Cádiz, por ejemplo, o en Granada o Málaga, son guardias civiles que normalmente no son andaluces. Son gallegos, son extremeños, son aragoneses, son cántabros, y los destinan aquí a combatir a esas guerrillas. Claro, son paisanos de otras comunidades que vienen con su mujer y con sus hijos a comunidades que ellos no conocen, que incluso hablan diferente. Claro. Un gallego no habla como un gallego. Claro. Y les cuesta incluso entenderse, ¿no? Entonces ya llegan despistados, ya de base, ¿no? Y luego se encuentran, pues eso, con una situación de guerra. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que estos guardias civiles que cobran unos sueldos muy bajitos, pues sí, muchas veces van a cumplir las órdenes y cuando el comandante de turno le ordena asesinar o torturar, van a asesinar y van a torturar. Pero muchos otros lo que van a decidir es no hacerlo. Y esto es una cuestión que en el libro. Lo que van a hacer, por ejemplo, cuando salen a combatir a la guerrilla, pues cuando están por el monte, en vez de perseguir a los guerrilleros, es disparar al aire. Claro. ¿Por qué? Porque los guerrilleros van a escuchar disparos y luego si están caminando por allí, pues se esconden en la cueva, para que no se encuentren, porque el guardia civil lo quiere sobrevivir, ¿no? Y pasa mucho también que van un grupo de guardia civil a un cortijo, abre la puerta el guardia civil del cortijo, se encuentra dentro a un grupo de guerrilleros comiendo con el cortijero y en lugar de dispararle o intentar detenerlo, lo que hace es cerrar la puerta y salir corriendo. Claro. ¿Por qué? Porque sabe que si empiezan a dispararse es probable que hayan muerto los dos bandos, ¿no? Y por tanto el guardia civil, por 200, 300, 400 pesetas al mes que está cobrando, pues no se va a jugar. No le merece la pena. No le merece la pena. Claro, y se dan esas escenas dignas de película de Berlanga. De película de Berlanga. Bueno, que se caen encima, por ejemplo, o que se cagan literalmente encima del miedo. Eso claro, sí, libro, ¿no? Lógico. Son respuestas fisiológicas naturales ante el miedo, ¿no? Y humanas. Y esa visión de las guardias civiles nos faltaba por conocerla. Claro. Bueno, pues repito, como ya nos van quedando poco tiempo, hasta su total exterminio, Arnao Fernández Pasalodo, la guerra antipartisana en España 1936-1952, editado por Galaxia Gutenberg, que es el libro que ha venido a presentarnos aquí Arnao a nuestro programa. Es un libro además donde hay muchísimos testimonios. Todo está apoyado en testimonios de personas, de testigos, tanto guerrilleros, población civil, textos de las autoridades franquistas. Está muy bien documentado, con un apéndice documental bastante extenso y riguroso. Por tanto, lo recomendamos con pasión, que lean ustedes, como ves, yo lo tengo aquí anotadito, lo tengo todo muy bien señalado, porque es un libro para entender lo que pasó en España
entre 1936 y 1952 y que todos hemos escuchado hablar por retazos de una familia, del pueblo de aquí, desde el pueblo de allí, pero no tenemos una imagen generalizada de lo que pasó en España entre esas dos fechas, 1936 y 1952, más allá de lo que dicen los manuales. Arnau, ¿nuevos proyectos, nuevas investigaciones? ¿Algo que tengas entre manos? Sigo trabajando con muchas cosas por mi trabajo, pero bueno, cuestiones vinculadas con estos temas de la guerra civil y la dictadura. Estoy muy metido ahora en ver las relaciones de los cortijeros con la guerrilla y los guardias civiles, ¿no? Porque una de las cosas que entendí o que descubrí al hacer la tesis doctoral y luego el libro es la relevancia que cobran los cortijeros. Claro. O sea, el cortijero y la cortijera, ¿no? Porque al final su espacio, su núcleo donde viven, pero también donde trabajan y donde se alimentan, se convierten en el teatro de operaciones donde se desarrolla principalmente la lucha guerrillera y antiguerrillera, más que en el propio monte. Es decir, claro, en el monte los dos combatientes se van a encontrar, pero de forma casual. Y muy pocas veces. Donde se van a encontrar sobre todo es en los cortijos, ¿no? Y los cortijos son además los espacios que sufren mayor violencia, mayor represión por parte de la dictadura franquista. Entonces, bueno, ando un poco pues buscando documentación en archivos militares para hacer un análisis muy pormenorizado y muy a ras de suelo de la vida de los cortijeros en esos años 40 y 50. Pues nada, cuando lo tengas listo y lo tengas ya para que poderlo leer, nos avisa y vuelves al programa y seguimos charlando porque se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Muchísimas gracias, Arnau, por tu presencia y vuelvo a repetir: hasta su total exterminio, la guerra antipartisana en España 1936-1952, Arnau Fernández Pasalodo, Galaxia Gutenberg. Muchísimas gracias, Arnau, y estás emplazado al próximo programa a hablarnos de los cortijeros, ¿vale? Gracias. Venga. A vosotros y un saludo a toda vuestra audiencia. Venga, muchísimas gracias. Bueno, qué interesante el libro de Arnau, hasta su total exterminio. Además, esta portada con los dos guardias civiles ahí en la carretera es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque no solamente, como hemos estado hablando, no solamente refleja la lucha contra insurgentes desde el punto de vista de los guerrilleros, que sería, bueno, sería también válido, no sería de hecho lo que normalmente se encuentra, pero Arnau también se fija en la otra parte, y la otra parte también lo pasó muy mal, como puede, porque claro, en realidad eran las mismas personas de los mismos medios sociales, pero echados a combatir por los que siempre que mandan y nunca se manchan las manos de sangre, ¿no? Pero bueno, pues una vez que hemos terminado nuestra entrevista, pasamos al siguiente capítulo del programa con la efeméride. Bueno, ¿qué pasó tal día como hoy? Hace muchísimo tiempo. Bueno, ya no hace tanto. Las efemérides del día de hoy son medianamente recientes. Porque fijaos, nosotros que no hemos ido más allá de antes de Cristo y todas esas cosas, pues hoy la más antigua es de 1861. O sea que las tenemos recientitas. Bueno, pues tal día como hoy, de 1861, en la ciudad de Calambá, Filipinas, nace José Protasio Rizal. ¿Y quién es este señor? Bueno, este señor será médico y será escritor. Vale, y seguimos. Cuya lucha por el pueblo filipino lo convertirá en héroe nacional. Será fusilado en 1896, lo que desatará grandes movimientos de protesta contra los españoles que se transformarán en la Guerra de Liberación de Filipinas, que es la guerra del 98, la que nosotros llamamos Guerra de Cuba, pero que también tiene su escenario en las Filipinas. Pues bien, este José Rizal fue el gran apóstol del nacionalismo filipino,
de la independencia de Filipinas. Entonces, bueno, pues nació tal día como hoy en 1861 y como acabo de decir, será fusilado en 1896. José Rizal es el José Martí de Filipinas, ¿vale? Si José Martí es el héroe nacional de Cuba, pues José Rizal va a ser el de los filipinos en este contexto de la guerra del 98, ¿no? Bueno, pues seguimos, nos vamos a 1944, que no haya ninguna efeméride sin tocar la Segunda Guerra Mundial, y esta no va a ser precisamente la vez en que no hablemos de la Segunda Guerra Mundial en la efeméride de Es Tiempo de Historia. 1944, nos vamos a el Teatro del Pacífico, ¿vale? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, la flota combinada japonesa y la quinta flota de los Estados Unidos se enzarzan en una de las principales batallas aeronavales, la batalla del Mar de Filipinas. Seguimos en Filipinas, cerca de las Islas Marianas, que finalizarán al día siguiente con la victoria estadounidense, siendo un completo desastre para las fuerzas japonesas, que perderán casi la totalidad de su aviación naval embarcada, así como 2/3 de los portaaviones participantes en estos combates, con lo que la Armada Aeronaval japonesa ya no podrá ser considerada una fuerza capaz de participar en ningún tipo de operación. Hace 80 años. Esta batalla del Mar de Filipinas va a ser la batalla crucial, la batalla ya que deje a los japoneses prácticamente heridos de muerte. A partir de aquí ya Japón entra en barrena. Y hay que tener en cuenta que aunque todavía estarán un año y pico resistiendo, pero ya empezarán a la defensiva. Y el gran problema de los Estados Unidos, porque a partir de aquí ya se darán cuenta de que la guerra la van a ganar, es cuánto tiempo y sobre todo cuántos recursos se va a gastar esta dichosa guerra, puesto que los japoneses no se rinden. Los japoneses no consideraban la rendición un deshonor y por tanto no iban a rendirse. Y en fin, luego pasaría lo que pasaría un año y unos meses después en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Bueno, pues hace 80 años se produce la batalla del Mar de Filipinas. 1953. En Estados Unidos, en plena Guerra Fría, y a pesar de multitud de peticiones internacionales de clemencia recibidas, etcétera, etcétera, muchos mensajes pidiendo que se conmutara la pena, son ejecutados en la silla eléctrica el matrimonio Rosenberg, Julius y Ethel. Estos fueron los grandes modelos de la represión anticomunista, ¿vale? Estamos en plena época del macartismo, donde ya gobierna Eisenhower, el presidente de los Estados Unidos, y bueno, el matrimonio Rosenberg eran conocidos por sus creencias comunistas y habían sido condenados por pasar secretos atómicos a los soviéticos. Estamos, como digo, en el macartismo, en plena caza de brujas, y las pruebas son presentadas en el juicio. Pues luego se han analizado que resultaban bastante débiles, y en la actualidad se sabe que el gobierno no estaba nada seguro de que el matrimonio Rosenberg fuera realmente culpable, aunque sí eran comunistas. Entonces, pero claro, era necesario un escarmiento, se necesitaba un chivo expiatorio que hiciera pensárselo 2 y 3 veces a otros posibles espías que llevara información al otro bando, ¿no? Poco antes de ser ejecutada, Ethel escribió: la historia nos recordará a mi esposo y a mí, somos las primeras víctimas del fascismo americano. En fin, como digo, fueron un chivo expiatorio, eran... lo que sí era cierto es que ellos tenían simpatías comunistas, tenían creencias comunistas, pero lo de pasar secretos atómicos a la Unión Soviética no estuvo tan claro. Y bueno, fueron ejecutados en la silla eléctrica. Vale. 1987, tenemos que, tal día como hoy, vamos a dar pasó uno de los grandes momentos, uno de los momentos más duros quizás de la democracia española reciente.
de estas cosas que uno incluso ya personalmente como niño, que era entonces, lo recuerda. En 1987, en Barcelona, España, la banda terrorista ETA perpetra el atentado de Hipercor. El atentado de Hipercor con un resultado de 21 muertos y 40 heridos. Hace 37 años y aún uno se acuerda de eso. Se acuerda de ese atentado cruel y miserable, donde, como digo, hubo 21 muertos y 40 heridos, y la banda terrorista ETA dejó un coche bomba en el aparcamiento de los grandes almacenes de Hipercor en Barcelona, y los hizo explotar cuando creo que fueron sobre las 2 y media, 3 de la tarde. Ellos dicen que avisaron hasta 2 y 3 veces, pero hay que tener en cuenta que en esa época, por desgracia, había mucho aviso de bomba. Incluso yo recuerdo que en los institutos y demás se hacían amenazas de bomba para no tener que hacer los exámenes. Esto que pasa que, en fin, relativiza y hace muy complicado esta situación. Y por eso, aunque la policía y la guardia de seguridad hicieron una búsqueda, no encontraron nada, y por eso no se evacuó el centro. Lo cual no quita la responsabilidad de estos criminales que indiscriminadamente y contra objetivos de población civil decían luchar por la independencia del pueblo vasco. En fin, como digo, hace 37 años el atentado de Hipercor, 21 muertos y otros 40 heridos. Es uno de los grandes atentados de la banda terrorista, con todo, quizás el de la Casa Cuartel de Vic, la Plaza de República Dominicana, en fin, sangre, mucha sangre en las manos de esta gente. Vamos a decir, que además lo estamos celebrando, y hoy precisamente lo estamos celebrando. No sé si ustedes lo sabrán, lo habrán visto por la tele o no, pero en 2014, hace 10 años, en Madrid, en España, y tras haber anunciado el día 2 del mismo mes de junio, el rey Juan Carlos I, su intención de abdicar en favor de su hijo, el príncipe Felipe, tiene lugar en un acto solemne en las Cortes la proclamación, y repito, proclamación como rey de su hijo, que reinará con el nombre, que es nuestro rey actualmente, de Felipe VI. Aquí hay que aclarar una cosa: los reyes de España no se coronan, los reyes de España se proclaman. Y ustedes no encontrarán una imagen de un rey de España con la corona puesta. Es muy curioso eso. No lo hay. ¿Por qué? Porque los reyes de España no se coronan, se proclaman tal y como se hacía en la corona de Castilla, por ejemplo, ¿no? Que decía aquello de Castilla por Alfonso, Castilla, y se ondeaba el pendón y se proclamaba en las Cortes. En este caso, pues ya se hace de otra manera, pero el rey Felipe no se ha puesto la corona, entre otras cosas porque la corona que nosotros vimos en la proclamación, es imposible llevarla en la cabeza, porque pesa un montón. No es el caso, por ejemplo, de los reyes de Inglaterra, que sí son coronados, y hay una ceremonia y se le pone la corona, etcétera, etcétera. Bueno, pues hace 10 años, en Madrid, pues fue proclamado rey de España con el nombre de Felipe VI. Bueno, pues el actual rey, que está celebrando hoy mismo, había un evento en el Palacio Real de Madrid, los 10 años de su reinado, en 2014, tal día como hoy. Bueno, pues estas son las efemérides, y me parece, mira, nos va a dar tiempo a hablar de la curiosidad histórica. Bueno, la curiosidad histórica que traemos es una curiosidad que tiene lugar en Varsovia, ¿vale? Jan Zawiński nació en Varsovia en 1897 en el seno de una familia acomodada. Su padre era un notario y su madre provenía de una familia de terratenientes, y estrechó su relación amistosa con los judíos durante su servicio militar en la Primera Guerra Mundial, donde, por cierto, lucharon muchos judíos, y muchos en el bando de Alemania, todo hay que decirlo. Y después en la Escuela de Agricultura, donde también conoció a su esposa Antonia Hermann, Antonia Zawiński, tras la boda. Se especializó en zoología y fue profesor. En 1929 fue nombrado director del zoológico
de Varsovia, que en aquel momento albergaba 1.500 animales. Pero claro, todo se viene abajo en 1939, el 1 de septiembre, con la invasión alemana de Polonia. El bombardeo de Varsovia alcanzó al zoológico, matando muchos animales, y Jan recibió la orden de matar a los depredadores que podrían escapar y atacar a la gente. El resto de los animales se enfrentaron a una lotería. El ejército alemán hizo una selección, los dividió en valiosos, que eran enviados a Alemania, y no valiosos, que directamente eran eliminados. Esto fue horrible para los Zabinski, que presenciaron aquel cruel destino, pero la guerra no les dejó ninguna acción, al menos con los animales. Sin animales, Jan sabía que en cualquier día vendrían a cerrar el zoológico o lo tomarían para cualquier otro menester, pero él quería mantenerlo abierto y tener el control. Así que se presentó ante las autoridades alemanas y los convenció de que lo mantuviesen abierto y lo utilizaran como granja de cría de cerdo para el sostenimiento de las tropas del Tercer Reich. Pero lo que realmente pretendía Jan era mantener el control del recinto como tapadera para el contrabando de alimentos con sus amigos judíos del gueto. La granja de cerdos comenzó a operar en marzo de 1940. Los animales eran alimentados con sobras de restaurantes y hospitales, así como la basura que los Zabinski y sus operarios recogían en el gueto. Ellos podían entrar y salir libremente del gueto debido a su nueva tarea. Y esta situación marcó el inicio a gran escala del contrabando, primero de alimentos y después de personas. Comenzó a albergar judíos en su propia casa durante cortos periodos de tiempo hasta que se recuperaban y tras conseguir su documentación falsa eran repartidos por los refugios de la resistencia. Su casa no tardó en quedarse pequeña para alojar a tantos judíos, así que decidieron alojar en su casa solo a judíos con características físicas arias que podrían pasar por arios, ¿no? A cada uno de los huéspedes se les dio en clave el nombre de un animal, curioso, que sería el con el que habrían de referirse los unos a otros en todo momento. Irónicamente, las aulas y las celdas vacías del zoo sirvieron para ocultar a decenas de personas condenadas a una muerte segura. El matrimonio Zabinski ejecutó su plan de rescate a la perfección delante de las narices de los propios alemanes, que en ningún momento sospecharon nada. Y es que solo Jan y Antonina conocían los oscuros rincones del zoológico. Se calcula que más de 300 judíos salvaron su vida gracias a este matrimonio. Jan resultó herido en 1943 en el levantamiento del gueto de Varsovia, se recuperó y fue llevado a un campo de prisioneros de guerra de Alemania, de donde regresó afortunadamente en octubre del 45. Antonio y sus 2 hijos fueron enviados a Alemania. En el camino logró escapar con los niños, llegó a una aldea donde permanecieron escondidos hasta el final de la guerra. Volvieron a Varsovia y Jan trabajó como profesor. Escribió más de 50 libros y tuvo un popular programa de radio sobre animales. Y en una de esas entrevistas que concedió a la prensa, Jan explicó lo siguiente: no fue un acto de heroísmo, solo una simple obligación humana. Y es que hay gente que tiene vidas que parece que son 20 o 25 vidas. Bueno, y con esto llegamos al final. Bueno, y ya nos despedimos. Esperamos que os haya gustado el programa, que os hayáis divertido y que hayáis aprendido alguna cosilla. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp de Radio Puerto en el 629 12 80 42, indicando que es para nuestro programa. Nos oímos en el próximo Es Tiempo de Historia, todos los miércoles de 7 a 8 en Radio Puerto, así como en YouTube, Facebook e Instagram. Y nos despedimos con una cita. En Estados Unidos no se acuerdan de la guerra con España de 1898. Lo más viejo allí tiene 10 años. Woody Allen. Hasta el próximo programa.